Buen día, chicos, farmacología grupo A. El día de hoy nos toca repasar esta primera parte, ¿no? de vasodilatadores, ¿sí? Estamos adelantados con el temario. Incluso ya estaríamos terminando la próxima clase con aquellos temas que entran en el segundo parcial, ¿sí? ¿Lo quieren hacer por lista o lo quieren hacer de forma voluntaria? Vamos, chicos. Solo es esta primera parte. ¿Qué implica la primera parte de fármacos antianginosos? Concepto, la patología, la fisiopatología, los fármacos, ¿no? ¿Cuál es la clasificación? Mecanismo de acción, efectos, efectos en los diferentes tejidos blancos, ¿no? Y tanto benéficos como tóxicos, ¿sí? Esto. ¿Se escucha bien? Doctora, sí, doctora, Hola. disculpe, ¿solo es de antianginosos el repaso? Sí, solo es esta, incluso la primera parte de anginoso, porque, bueno, ustedes me dirán de forma voluntaria, por lista estoy yo viendo aquí, la clasificación. Hemos visto de que existen 3 grupos farmacológicos, ¿no? Y de acuerdo a ello ya la siguiente clase vamos a seguir avanzando, porque tenemos todavía tiempito y ya estamos por concluir el avance, ¿no? Entonces hay que repasar, no hay que prepararse para el examen, ¿sí? Ya sacamos como el otro grupo el temario y les puedo dar también. Bueno, estoy con la lista. Antes, si ustedes quieren, estamos grabando la clase, ¿no? Sí. El temario es el siguiente, ¿ya? Decíamos, comenzamos desde el tema de, como fármaco, o tema 1, el de agonistas adrenérgicos. Segundo, el de antagonistas adrenérgicos. El tercer tema implica el capítulo de histamina, serotonina y alcaloide del cornezuelo de centeno. El cuarto, el de péptidos, que, bueno, en péptidos es algo, un repasito, ¿no? Solamente especificar, habíamos enfatizado aquellas hormonas, sustancias y demás que me desencadenaban ya sea vasodilatación o vasoconstricción para un poco comprender lo que estamos avanzando, ¿no? En hipertensión, insuficiencia cardíaca, angina, ¿no? El quinto tema sería el de eicosanoides, ¿no? Hemos visto de que existen diferentes, hay un mecanismo de activación, ¿no? Esto para relacionar con lo que era la COX-1, la COX-2, la presencia de las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos, sustancias hormonas que van a participar en lo que es la vasodilatación, proceso inflamatorio, agregación plaquetaria, ¿no? Y así después, ya como sexto tema, irá al de AINES. Y en AINES hemos visto que poco se subclasifica en los AINES no selectivos, los selectivos como una primera parte. En la segunda parte tenemos a los fármacos de MART, los FARMA, los ADME, los fármacos antirreumáticos. Y la tercera estaría en relación con los fármacos antigotosos, ¿ya? El séptimo tema sería el de fármacos antihipertensivos. ¿Sí? En fármacos antihipertensivos hemos visto a 4 grupos, ¿no? No se olviden, ahora vence el plazo de presentación, no se aceptan rezagados, ¿no? Y ya el octavo tema en el que estamos es el de los fármacos utilizados para el tratamiento, utilizados en angina, ¿no? De pecho. Y el último sería el de insuficiencia cardíaca, o incluso, no, es mucho saturarlos, la verdad es que es mucho saturarlos, podemos dejar para el tercer parcial el de antiarrítmicos, diuréticos e hipolipemiantes, ¿no? Entonces, hasta insuficiencia cardíaca como noveno tema para el segundo parcial, ¿sí? Bien. Entonces, vamos desglosando, vamos estudiando, repasando el tema de vasodilatadores, ¿no? Con el orden de lo que he estado mencionando al inicio de la clase. Entonces, nuevamente, vamos a ir por lista, comenzando desde el concepto, ¿no? Hay que comprender, decíamos, la fisiopatología, la patogenia de la angina en este caso, para poder un poco elegir el fármaco indicado, ¿no? Y estamos con nuestro primer grupo. Avan, Lucero. Sí, doc. Muy bien, a ver, coméntenos un poco sobre la angina.
Ok, bueno, para empezar, la angina va a ser lo que es un dolor torácico retroexternal, es un dolor opresivo, también es un dolor intenso, puede irradiarse a lo que es el brazo izquierdo, a la parte lateral del cuello izquierda, va a deberse a un descenso o disminución del flujo sanguíneo, pero también va a haber un aumento de lo que sería la demanda de oxígeno, Bien, va a haber eso es deficiencia de esto. muy bien. Eh, Después la Hasta ahí, etiología, así pues puede estar bien, no hay problema, porque vamos, ustedes son creo que 50 ahí, y lo que yo voy a hacer, gracias, está bien, es irme al final, porque no va a faltar que alguien diga, uy, todo lo facilito para los primeros y para nosotros los últimos lo más difícil, puede ser, ¿no? Entonces me voy a ir abajo y estaré con Centeno. ¿Está Centeno? Sí, doctora. Bueno, ¿qué más os puede comentar sobre esta primera parte introductoria? Hasta el momento dice su compañera, no, ya se produce la angina por el aumento de la demanda de oxígeno, la disminución del flujo sanguíneo. ¿Qué más? Creo que haya Que comentado sobre existen la tres clasificaciones de angina, eso ya, mencioné el día de ayer, que son la ya, angina estable, que se produce durante la actividad física, la angina inestable, que se produce durante el reposo, y la angina de Prince-Metal o variante, que se produce por un vasoespasmo, que puede ser desencadenado por diferentes causas, ¿no? Como yo mencioné ayer, la temperatura ambiental, porque eso nos explicaron, que ocurre mucho en invierno. ya, hasta incluso una rabieta, ¿no? Una pelea, una discusión que me va a activar el sistema simpático puede desencadenar esta vasoconstricción, ¿no? Bueno, hablando de vasoconstricción. Bien, entonces vamos con Zamorano Javiera. ¿No está Zamorano Javiera? Zambrano Sharon. Sí, también acotando al concepto de la angina de pecho, esta se puede producir principalmente por el acúmulo de los metabolitos en el músculo estriado, principalmente por el déficit de oxígeno. Se puede irradiar a otras localizaciones y este también presenta con el esfuerzo, tiene pocos minutos de duración y también cede espontáneamente con el reposo o con la medicación. Muy bien. Ya, Zambrano Jimena. sí, Era doctora. Zambrano Sharon. A ver, ¿qué más podemos comentar? A ver, los fármacos en general. ¿Cuáles son esos tres grupos de fármacos que se pueden utilizar en el tratamiento de la angina? Los nitratos, como el óxido nítrico, teníamos también los beta bloqueantes y el otro era... Ay, A ver, no Belis. me olvidé. Ah, los antagonistas de calcio. Ya, muy bien. Está bien. ¿Está Belis? Sí, doc. Muy bien, Belis. Vamos a desglosar un poquito lo que es el grupo de los nitratos. Bueno, Mencióneme, ¿cuáles son estos fármacos que pertenecen a este grupo? se Carlos. dividen en tres, doc: líquidos volátiles, los líquidos moderadamente volátiles y los sólidos. Por ejemplo, en los líquidos volátiles está el nitrito de amilo, los moderadamente volátiles está la nitroglicerina, y en los sólidos puedes mencionar al disnitrato de isosorbide, al 5-mononitrato de isosorbida, al tetranitrato de pentaeritritol y al tetranitrato de eritritilo. Muy bien. Belis, ¿no? Velarde. Doc, Me escucho. De forma voluntaria, ¿qué puede aportar? perdón, Doc, Sí, ¿qué puede aportar? ¿Qué más puede complementar? Vamos desglosando el tema. quizás del mecanismo de acción en el ¿Ya? músculo liso, Ujú. los nitratos van a van a liberar óxido nítrico ¿Ya? y bueno, esto con combinación con los grupos sulfidrilos se van a volver los S-nitrosos
los S-nitrosotioles, y esto va a estimular al GMP cíclico, lo cual va a disminuir el calcio y esto va a llevar a la vasodilatación del músculo liso. Ya, puede ser, es una vía, ¿no? Hay varios mecanismos de acción, o similares, o varias enzimas que participan. Entonces yo me voy a ver, Larde, nos vamos hasta arriba después de Avan, y le tocaría entonces a Acebo. ¿Está Acebo? Muy bien. A ver, compleméntenos un poquito más sobre el mecanismo de acción. ¿Quiénes más participan? Hasta ahora, bueno, tu compañero mencionó de la liberación de óxido nítrico con la liberación, o acúmulo, vamos a decir, del aguanosín monosulfato cíclico. ¿Quiénes más? ¿Qué enzimas o qué elementos más pueden participar para desencadenar esa vasodilatación? Sobre los efectos sistémicos en el músculo liso vascular 2. Como mecanismo de acción, ¿qué más interviene? ¿Qué más, qué hormonas, enzimas se están liberando para la vasodilatación? Hasta ahora decía, bueno, el aumento del GMP cíclico, ¿no? ¿Qué más se puede presentar o se puede acumular, elevar para desencadenar esa vasodilatación? O algún voluntario, a ver, aceptamos voluntarios. Yo, doctora. Ya, ¿ustedes? José. José, José. Muy bien. A lo que estuve leyendo también en cuanto a la nitroglicerina y el tetranitrato de pentaeritriol, necesitan dos enzimas en sí, que es la isoforma 2 y 3 del aldehído deshidrogenasa, para en sí activar la acción y realizar lo que es la liberación del óxido nítrico para activar lo que es la vasodilatación. Ya, entonces tenemos dos enzimas nuevamente. ¿Cuáles eran esas enzimas, José? La isoforma 2 de aldehído deshidrogenasa y la isoforma 3. Más participa la isoforma 2, la aldehído deshidrogenasa 2, ¿no? Y nos dice de que entonces esta de forma enfática va a participar de la liberación de óxido nítrico y de la vasodilatación. Bueno, muy bien. A ver, era José, ¿no? Argote. Acebo estaba, un ratito. No estaba, ¿no? Acebo. Estaba, ¿respondió? No. Me ganó. Ya, a ver, ¿con qué nos puede complementar Acebo? Con las determinantes de la demanda de miocardio del oxígeno. Ya. Tenemos mayores y menores. Las mayores, por ejemplo, la frecuencia de latido, la contractilidad del miocardio, el esfuerzo de las paredes, ya sea la presión intravascular, el radio ventricular, el volumen, el espesor de la pared. Y menores es la energía de activación y el metabolismo de reposo. Ya. Bueno, hasta ahí está bien. Entonces, argote, ¿está argote? Era acebo. ¿Está argote? Sí, doc. Argote. Ay, Entonces, argote, perdón. argote, ¿no es cierto? No estoy escuchando. Está argote, Noelia, ¿no? Sí. Ya. ¿Podría hablar de los efectos del músculo liso? A ver, un poquito desglosemos. Vamos a ver si no puede esto un voluntario y después me habla de lo que ha comprendido, leído. Su compañera mencionó sobre las determinantes, ¿no? Para el mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos relacionar o un poquito hablar de la fisiopatología, explicar por qué se produce ese aumento de la demanda de oxígeno con lo que era el esfuerzo de la pared o el espesor de la pared? ¿Cómo están participando patológicamente estos factores? ¿Qué ocurre? ¿Qué modificaciones hay? Voluntarios. Muy bien. A ver, recuerden fisiopatología. Como mecanismo de compensación, pues sí, ¿qué cambios se presentaban a nivel de la pared? Y dicen acá, Doc, espesor de la pared.
¿no? ¿Por A ver, usted. obstrucción de las ¿no, querida? arterias o engrosamiento? Nuevamente, por favor. Porque hay oclusión de las arterias o engrosamiento. ¿Será que es a nivel, bueno, si hablamos de Doctora, engrosamiento de la pared, pero si hablamos de el espesor de la pared ventricular, ¿alguien? A ver, yo, doctora, ¿ustedes? Hurtado. Hurtado. Porque puede haber una remodelación directamente de la pared ventricular, entonces al haber esta remodelación va a hacer de que el músculo ventricular crezca de tamaño, entonces la cavidad ventricular en la cual va a recibir la sangre se va a encontrar disminuida, entonces por tanto el tiempo la capacidad de eyección se podría decir estaría disminuida, entonces por ende un menor flujo sanguíneo. Ya, menor flujo sanguíneo. Muy bien. ¿Quién quiere continuar con esto, con este cambio fisiopatológico? ¿Qué más ocurre? Hay poco flujo sanguíneo voluntario. ¿Y esto doctora, qué otros mecanismos puede desencadenar? el nivel del corazón disminuye el inotropismo, o sea, debilita la fuerza de contracción, minora la precarga, beneficiando el gasto cardíaco. Ya, beneficiando el gasto, pero será, si estamos hablando de mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, esta hipertrofia concéntrica, más bien en vez de mejorar el gasto cardíaco, tendría que empeorar, ¿no? Complicando hacia una insuficiencia cardíaca, bueno, de forma evolutiva, partiendo desde una aterosclerosis, por ejemplo, ¿no? Ya, digamos, lo que ustedes han hablado es el efecto terapéutico. Sí, va a haber una modificación del gasto cardíaco. Entonces, esta modificación del gasto cardíaco me va a beneficiar porque todo ese proceso de complicación hacia el corazón derecho no va a existir. ¿Por qué? Que se está también frenando. Por ende, ¿qué otros factores pudiesen participar agravando la patología con lo que es el espesor de la pared que había comenzado a adoptar? ¿Voluntarios? Puede ser la... El volumen ventricular, Doc. ¿Qué pasaba con el volumen ventricular? Disminuye. Disminuye, sí, eso. ¿Pero qué más? Por ende, hay La una presión intraventricular. ¿Y esto qué consecuencias me va a traer? Esa es la pregunta. Tal vez, ¿Hola? para que el corazón Disminuye el intenta volumen de bombear, eyección. el corazón intenta bombear rápidamente, acortando la diástole, en la cual los vasos coronarios son perfundidos en la diástole. Como se acorta la diástole, entonces estos quedan con menor sangre y agrava la situación. Ya, eso también es un factor, es un cambio. ¿Ustedes? Flores Saraí. Flores Saraí. ¿Qué más? Estaba su otro compañero. Tal vez ya recordó algo. Yo soy Castellanos, Doc. Castellanos. ¿Qué más ocurre Castellanos? Estamos con la O sea, modificación. van a haber mecanismos compensatorios, ¿no? Por ende es la hipertrofia. Va a tratar, digamos, de aumentar la contracción del corazón, pero el volumen es menor. Por eso disminuye la fracción de eyección. Y hoy hay una sobreposición. A ver nuevamente. Si no hay un buen volumen de eyección, ¿qué otro mecanismo de compensación se estaría activando? A ver, vamos a ir con la lista, ¿ya? Un ratito. Estamos. Araya. Araya. O arnés antes, perdón, arnés. No está arnés, Araya. Aquí estoy. Arnés. A ver. Si no hay un buen flujo sanguíneo, un buen volumen, como han explicado mis compañeros, ¿será que el organismo o los mecanismos homeostáticos van a dejar esto así? ¿Van a dejar pasar por algo, vamos a decir? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a participar? ¿Cómo van a activar? ¿Cómo van a mantener ese volumen que está disminuido? A ver, recuerden. ¿Cómo puedo yo como vasoreceptor y quimioreceptor modificar esa disminución del flujo? Equilibrar. Produciendo vasoconstricción.
Tal vez podría aumentando lo que es el gasto cardíaco. Ya, pero ¿cómo? ¿Con quién estoy? ¿Arnés? Sí, doc. Vasoconstricción. Ya, los dos tienen razón, pero ¿qué más, Arnés? Me da su apellido el otro estudiante. Barral, doctora. Ya, ¿qué más? A ver, recordemos un poco de fisiopatología. Doctora, ¿no sería activando el sistema nervioso simpático y de esta manera aumenta la frecuencia cardíaca y se produce esa vasoconstricción para adecuar el flujo hacia los demás tejidos? Ya puede ser un intento. Puede ser un intento de... Hola, ¿me da su apellido, por favor? Hurtado, doctora. Hurtado. Otra persona, una estudiante, tal vez no ha participado. Araya estará. Cecilia. Sí, doc. Ya, a ver, ¿qué opina? Hasta ahí estamos bien, estamos ya un poquito, ¿no? Activando esa película de esas modificaciones. ¿Qué más entonces? Se activa el sistema. Por favor, es que Dígame. yo no les nada de la pregunta. Ya, claro que sí. Sí. Entonces, hasta el momento, sus compañeros están explicando los mecanismos de compensación. Hoy habíamos iniciado con aquellos determinantes o factores que me iban a aumentar el consumo de oxígeno. Y estamos en el aumento del espesor de la pared, el aumento de la frecuencia cardíaca, la disminución de la fase diastólica, disminución de la fase de oxigenación, flujo sanguíneo. Si existe poco flujo sanguíneo, ¿no? Dijeron, se activa el sistema simpático. ¿Qué otro sistema se puede activar? Esa era la pregunta. El sistema renal-angiotensina, doctora. Sí, ¿quién es? Pensé que iba a ser Cecilia. ¿Su apellido? Garay, doctora, Garay. ¿Perdón? Garay. Apellido. Garay. Eso pues, chicos, ¿no? Por eso decíamos, podemos partir de una coronariopatía, ¿no? O alteración vascular que me complique miocardio. Inicialmente estamos viendo que se está complicando el ventrículo izquierdo por esa falta de flujo y el mecanismo de compensación a taquicardia, donde no hay una buena cantidad de eyección, ¡pum!, se activa el sistema neurohormonal y a esto va a progresar hacia una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces todo eso tenemos que evitar. Inicialmente, si la etiología se da por esta aterosclerosis que me está generando una coronariopatía y por ende una angina. ¿Sí? ¿Se comprende hasta aquí? Sí, yo creo que sí. Entonces nos vamos con Araya Cecilia. A ver, ¿qué recuerda de esta primera parte del tema? ¿Qué nos puede complementar? Yo les voy a dar a ustedes que me comenten, ¿no? De forma ya más tranquila, no sé, ¿no? Que podamos recordar. Podemos hablar de los mecanismos de acción, ¿no? Si bien son 3 grupos farmacológicos, ¿cuáles serán los mecanismos de acción que se pueden desencadenar en el tratamiento de una angina, Cecilia? O me pongo su asistencia. Doctora. Sí. ¿Le puedo hablar sobre los mecanismos de acción sobre el músculo liso? ¿Usted es Cecilia? No. No, doc, no. Perdón, doc, es que no podía encender mi audio. ¿Podría hablar sobre los betabloqueantes? Uy, vamos a llegar, entonces me va a hacer recuerdo. Bueno, betabloqueantes es un repaso. Estamos repasando su primera parte. La segunda parte que se va a avanzar es esta, ¿no? Desde el enfoque de angina, porque ya hemos avanzado como adrenérgicos, ¿sí? A ver, mientras tanto tenemos asistencia. ¿Quién quería participar en esta parte inicial? Su compañera, ¿qué apellida? Doctora, ¿puedo participar ahora sí? Sí, ¿usted qué apellida? Ibarra. Ibarra, ya. A ver, en esta primera parte, ¿qué tiene para comentar? Les decía que quería comentarles sobre los mecanismos de acción sobre el músculo liso. ¿Ya? O sea, para
nosotros poder hacer un tratamiento para la angina, uno de los mecanismos podría ser disminuyendo el calcio intracelular. O sea, inhibiendo que entre este calcio intracelular vamos a generar una vasodilatación. Entonces, eso va a aumentar el flujo sanguíneo. También ¿puedo seguir? Sí, adelante. Ya, también lo que vamos a hacer es previniendo la despolarización de la célula muscular lisa, porque una vez que haya la despolarización se va a generar esa vasoconstricción, entonces lo que no queremos es que se siga o que aumente esa vasoconstricción, ¿no? Lo que queremos hacer es generar una vasodilatación, por eso vamos a inhibir que se genere la despolarización. Y esto lo vamos a generar incrementando la permeabilidad del calcio también. Del calcio y del potasio. Incrementando será la permeabilidad del calcio. No, del Porque en ese potasio. momento dijo, tenemos que bloquear el calcio. Ah, ahora sí, muy bien. Entonces, Barral, Vanessa. Ya participó Sí, Barral. Ya participó. Barriga, entonces. Doctora, Barriga, Eric. A ver, ¿qué más nos puede ¿puedo hablar decir? de los efectos adversos de los nitritos y nitratos? Ya. Entonces, puedo dar la palabra a su compañera, la que quería hablar sobre betabloqueantes. ¿Ya? Barriga, adelante, Eric. ¿Empiezo, doctora? Sí, por favor. Allá. Ya, en los pacientes pediátricos, su flora intestinal puede transformar los nitratos inorgánicos en iones nitrito. Estos iones y nitrito tienen afinidad con la hemoglobina. Al unirse formarían la metahemoglobina, la cual tiene poca afinidad con el oxígeno, y esto causaría una pseudocianosis, una hipoxia. También otro efecto adverso vendría a ser la hipotensión ortostática, la taticardia, que ya dijeron mis compañeros, y una cefalea pulsátil. Muy bien. ¿Ya? Bilbao. ¿Dónde está Bilbao? Doctora, Bilbao tuvo que salir de urgencia y hoy no va a poder participar. Participó Castellanos. Daza. Yo presente. Muy bien. Uno puede complementar en cuanto a los efectos. Se está hablando, claro, desde el enfoque de la angina, la vasodilatación, el mecanismo de acción. ¿Será que existe algún efecto en otro tipo de músculo, órgano o tejido blanco? ¿Dónde son estos? ¿Dónde están ubicados? Doc, igual, si puedo terminar de hablar sobre el mecanismo de acción del músculo liso, creo que faltaba que digan una cosa. Ya. Entonces la siguiente en sí nos puede comentarnos sobre los efectos en otros órganos, ¿ya? Adelante, María Isabel. Ok, entonces lo que faltaba era el cuarto mecanismo de acción, que es cuando se aumenta el AMP cíclico en las células vasculares. Entonces lo que va a suceder es que se va a impedir la interacción de la miocina y lactina, porque se va a bloquear la cadena ligera de la miocin-sinasa. Entonces esto va a causar una vasodilatación. Por ejemplo, en los agonistas beta 2, que ya no van a utilizar, que ya no se utilizan, perdón, porque van a estimular excesivamente el miocardio, entonces esto puede traer complicaciones. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Muy presente. Muy bien. Daza, encinas. Si me dice vasodilatación, ¿sí? Encinas no está en la clase, tuvo una emergencia y tuvo que salir. Que tengan su asistencia, ¿ya? Entonces, encinas no. Ferreira. ¿Está Freddy Ferreira? Sí, Doc. Ya. Decíamos, esta vasodilatación, ¿con qué hormonas, elementos se puede desencadenar? En un temita que ustedes han llevado de tarea y han presentado, está la respuesta. ¿Qué sustancias más se pueden o desencadenan esa vasodilatación? ¿Con qué más relaciona el mecanismo de acción? El caso. ¿Qué más se puede liberar? Ya un poco más y le digo la respuesta.
factores están también participando de la vasodilatación? ¿Algún voluntario? Yo, doctora. ¿Ya? ¿Ustedes? José. Uy, ya A lo que estuve leyendo también participa lo que es la prostaglandina E y la I2. Sí, ¿cierto? Ferreira, tal vez con algo que nos pueda complementar, que ha leído, que le ha llamado la atención del tema, que de nuevo ha aprendido. Bueno, por lo menos está con la asistencia, ¿no? ¿O no está, Ferreira? Sí, me dijo sobre los otros órganos musculares lisos, ¿Ya? que usando estos medicamentos podría también relajarse los bronquios, el tracto gastrointestinal, genitourinario, eso. ¿Ya? Flores, Navia, Carolina. Presente, doctora. ¿Algún otro efecto en otro lugar, órgano? ¿Qué efecto terapéutico, qué otro efecto colateral nos puede desencadenar? Muy rapidito estamos terminando con ustedes. Hay más que hablar. Doc, sobre qué puede ser también la otra acción que puede ocurrir, ¿no es cierto? Es que cuando el óxido nítrico estimulaba la guanilil ciclasa, ¿no es cierto? Esto iba a incrementar al GMPC cíclico, entonces cuando aumentaba lo que iba a pasar era que iba a disminuir la agregación plaquetaria. Ya, bueno, Gamboa. Presente, doctora. También creo que tiene otra función en la relajación del músculo lisobronquial y se lo utiliza para trastornos respiratorios. Ya. Garay, creo que Garay ya participó. Entonces voy con Gómez. Gamboa. Doctora, ¿podría añadir que por uno de esos efectos colaterales que es la que provoca la hipoxia, que provoca la hipoxia, puede contribuir a la producción o a la aparición de neoplasias adyacentes a la misma patología, ya que las mismas neoplasias se forman en un ambiente como el premio Nobel Otto Warburg ya lo expuso, que se presentan en ambientes ácidos e hipóxicos. Y ya que la persona tiene una patología previa que causa esta angina por medio de un ambiente ácido, provocando más la hipoxia, provoca o acentúa la aparición de alguna neoplasia, que puede ser peor y hasta mortal. Ya, algo nuevo, algo que ha leído, ¿ya? Pero también el libro nos habla, ¿no es cierto?, de que estos, para no dar la respuesta, estos fármacos son cancerígenos. ¿Por qué? ¿En relación con qué sustancia, metabolito estaría relacionado Gómez? En sí, no es solo relacionado por un metabolito en sí, sino por la misma fisiología de la célula y del líquido intracelular, perdón. Claro, pero digamos el enfoque farmacológico, ¿no? Porque estamos viendo de que estos fármacos al metabolizarse desencadenan una sustancia tóxica y es por eso que incluso ni siquiera está comprobado, nos dice, ¿no? Se han hecho estudios en animales, pero sin embargo está relacionado con algo que me da esta pauta para sospechar, pensar de que también puede ser cancerígeno en los humanos. ¿De qué sustancia estamos hablando? ¿Quién me puede explicar? Nitrosaminas, doctora. ¿Hola? Nitrosaminas, doctora. Las nitrosaminas. ¿Ya? ¿Quién es su apellido? Rocabado. Era la combinación de nitratos y nitritos con aminas, doctora. Pero esto era como carcinógenos, pero como usted ya dijo, en los animales. Muy bien. Ya. Pero de todos modos hay que tomar
tomar en cuenta, ¿no? Como dice, porque estas sustancias están presentes en aquellos conservantes de los alimentos o para dar un sabor X a los alimentos, ¿no? Y pudiesen desencadenar o predisponer a un cambio a nivel celular, ¿sí? Socavado. Guti, me faltaba, antes a la estudiante que quería hablar sobre, le daremos, ¿no?, una oportunidad sobre beta bloqueantes. ¿Quién era? Que no está. Bueno, Gutiérrez A Dani. Raya. A Raya, ¿ya? A ver, a Raya. Ya a ver, sobre los beta bloqueantes, funcionan como bloqueadores de los efectos de la hormona epinefrina, que es más conocida como adrenalina. Ahora, algunos beta bloqueantes van a afectar principalmente al corazón. Y si podemos hablar de algunos ejemplos, podría ser el acebutolol, atenolol, el metoprolol, nadolol, el nebivolol y propanolol. Los beta bloqueantes sí se van a usar para esto de la angina de pecho, pero no se recomienda como primer tratamiento si solo se tiene alguna presión que sea alta. Los beta bloqueantes generalmente no van a ser los fármacos de primera elección en un paciente con hipertensión. Después se utilizan para prevenir o tratar los síntomas en personas que van a tener ritmo cardíaco irregular, o sea, una arritmia, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, ataques cardíacos, migrañas y ciertos tipos de temblores. Ya. Ya, pero entonces quedamos de que los beta-bloqueantes son un poco peligrosos, ¿no? Por este efecto, sobre todo cuando se evidencia en los receptores beta 2, porque beta 2, recuerdan... Sí, o sea, tiene efectos secundarios que son relativamente fuertes, como fatiga, aumento de peso, podría igual producir dificultad para respirar y trastornos del sueño. Ya, hay otros también efectos a nivel cardíaco, que eso vamos a llevar más adelante, no hay problema. Era Araya. Doctorita. Gutiérrez, dígame. Doctorita, ¿será que puedo complementar algo? Ya, Soy Loaiza. Loaiza. Adelante. Bueno, los betabloqueantes, existen dos tipos de betabloqueantes. Los que se llaman los no selectivos, en los cuales está el propanolol, el nadolol, sotalol, timolol, que bloquean los receptores beta 1 y 2. Y existen también lo que son los cardioselectivos. Ahí tenemos lo que es el acebutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, que bloquean los receptores beta 1 y estos tienen un escaso efecto sobre los beta 2. Podemos decir que la cardioselectividad es relativa y se va perdiendo a medida que se incrementa la dosis. Por eso el uso de beta bloqueantes cardioselectivos a dosis suficientes para controlar la angina puede causar como una broncoconstricción. También tenemos otros efectos secundarios, aparte de la broncoconstricción, de lo que es la astenia, síndrome depresivo. Tenemos también lo que es disfunción sexual, hipoglucemias en diabéticos y trastornos gastrointestinales. Y por eso dicen que los beta bloqueantes deben emplearse con mucha precaución en pacientes con enfermedad del nodo sinusal o con bloqueos atrioventricular de primer grado. Y están contraindicados en pacientes sintomáticos con esos trastornos y que los que tienen marcapasos también, doctorita. Ya, pero lo hay, ¿no? Bien. Antagonistas. ¿Doctora, puedo complementar un poquito? Ya, ustedes. Muñoz. Con lo que dijo de los no cardioselectivos, de los betobloqueantes, de los no cardioselectivos, el propanolol, el nadolol y el timolol,
su acción sería incrementan los niveles de triacilglicéridos y aumentan los niveles de VLDL y reduce la HDL. Los cardioselectivos, el metoprolol y el atenolol, que su efecto sería similar a los no cardioselectivos, pero de forma menor, por así decirlo. Tienen pocos efectos sobre el HDL también. Ya, y eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Como temas de agonistas bien en adrenéticos, básicamente, tomar en cuenta no solamente en la angina, sino con esto relacionar con la hipertensión arterial, no sobre los efectos metabólicos. Ya, era Muñoz. Gutiérrez, Dani. Gutiérrez, Alejandra. Sí. Gutiérrez, Alejandra. A ver, ¿qué más os puede complementar? Yo les voy a dejar a ustedes, ¿no? Porque sé que han estudiado. O algo que hayan investigado, algo nuevo, no sé. Creo que hemos tocado los factores de riesgo. Ya. A la angina. Entre esto, lo que más destacaba era la hipercolesterolemia, que nos iba a provocar, ¿no es cierto?, la formación de las placas. El tabaquismo también formaba radicales libres, y esto no iba a acumular el LDL, que también favorecía, ¿no es cierto?, la formación de placas, y aparte que tenía un efecto a nivel vascular, ¿no es cierto?, que entre comillas como que endurecían las arterias, ¿no es cierto? Y la obesidad, la diabetes también y el sedentarismo, y al igual son factores de riesgo que pueden complicar, ¿no es cierto?, a una angina. Con respecto a la diabetes, generalmente cuando ya se hace crónico, podría traer así como consecuencias a nivel vascular, ya sea macro o micro, y una alteración también en el flujo coronario. Y la hipertensión también, obviamente, porque si asociamos todo esto, nos va a llevar a una hipertensión en donde disminuye, ¿no es cierto?, el flujo, y por lo tanto esta disminución del flujo aumenta la resistencia vascular. Y al aumentar la resistencia vascular, va a producir una sobreactivación del simpático, o sea, va a generar un vasoespasmo. Y este vasoespasmo disminuye, ¿no es cierto?, el flujo. Muy bien. Alejandra, ¿no? Gutiérrez, Eddie. Sí, doctora. A ver, ¿me escuchamos? ¿Podría hablar de los bloqueadores de canales de calcio? Bueno, eso lo íbamos a avanzar, pero claro, ya hemos topado en antihipertensivos. Adelante. Desde el enfoque de la angina, ¿no? Ya, lo escuchamos. En sí, en general, podría decirse que reducen la resistencia vascular, la frecuencia cardíaca, y por ende dan una disminución o una disminución de la demanda de oxígeno. Estos se usan para profilaxis de angina y hipertensión. Algunos que podría mencionar son el verapamilo y la nifedipina. Ya, hasta ahí está bien. Ahora vamos, les decía, en antihipertensivos hay diferencia en lo que es incluso estos dos fármacos, ¿no? Porque pertenecen a otra subclasificación, ¿sí? Está bien, Gutiérrez. Nos vamos abajo, a ver. Vacaflores. Aquí estoy, Doc. A ver, ¿qué nos quiere comentar? No sé. ¿Qué otros efectos se han observado? Ya estamos agotando las preguntas. ¿Con qué podemos complementar? Bueno, creo que ya han hablado de casi todo, pero podría decir el efecto de los nitratos en la angina de esfuerzo. Ya. Que va a haber una disminución del retorno venoso y del volumen intracardíaco, y con esto también va a haber una disminución de la presión arterial, de la presión intraventricular y del volumen ventricular izquierdo. Y esto va a hacer que decrezca la tensión arterial y también que haya una menor necesidad del oxígeno por el miocardio. Y bueno, esto puede
puede presentar un incremento paradójico con una taquicardia. Ya. Era Vargas. Ah, no, Vaca Flores, ¿no? Vaca Flores. Bueno, estamos con ahora Torrico Diego. Aquí, doctora. ¿Qué pasó con Vargas? Ah, perdón, un ratito. En el registro no estaba, era Vaca Flores. Doc Vargas. ¿Me salté entonces? ¿Me Sí, salté se usted, saltó. Vargas? Uy, lo siento. Bien. ¿Le pregunto o me complementa algo? Y puedo hablar sobre el fármaco, otro fármaco que no es tan usado, que es ranolazina. Ya. Este fármaco va a tener el efecto, va a reducir la demanda de oxígeno cardíaco y va a modificar la oxidación de ácidos grasos. Entonces, esto va a hacer que mejore la utilización del oxígeno cardíaco. También va a inhibir la corriente tardía del sodio en el corazón. Y bueno, se usa mucho en la angina de pecho. Bueno, vamos con Torrico, ahora sí Torrico. Bueno, como mi compañera ya mencionó los efectos de los nitratos en la angina de esfuerzo, yo podría mencionar en la angina variante e inestable. Ya. En la angina variante, pues podrías relajar las arterias coronarias epicárdicas, también va a reducir el espasmo arterial. Y en cuanto a una angina inestable, podríamos decir que dilata las arterias epicárdicas, va a minorar la necesidad de oxígeno por miocardio y va a disminuir la agregación plaquetaria. Ya, entonces, bueno, básicamente está bien. Torrico, básicamente estos, ya el nombre lo dice, ¿no? Vasodilatar, relajar, estimular la liberación de óxido nítrico y modificar lo que es el trabajo del corazón, otorgar mayor flujo sanguíneo, oxigenación. Pero en el caso, por ejemplo, de la angina variante, es vasodilatar, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de una angina de esfuerzo, sí hay ciertas modificaciones. Ya saben que la de esfuerzo se evidencia con la actividad física, entonces debido a ello es que me menciono, ¿no? Existirá una disminución del retorno, una disminución de lo que es el volumen cardíaco, una relajación o modificación de la presión arterial, ¿no? Y eso nos va a llevar a la disminución del requerimiento de oxígeno, ¿no? Entonces, pero es el mismo efecto, ¿no? En los tres tipos de angina. Claro, es más amplio en lo que es la angina de esfuerzo, ¿sí? A ver, ¿qué más? Con Torrejón. ¿Está Torrejón? Doctora, ¿Qué ocurrirá? aquí estoy. Torrejón, ¿qué puede pasar si nosotros administramos por varias horas, nos dice, ni siquiera días ni meses, ¿no? Por varias horas estos vasodilatadores? ¿Con qué efectos nos podemos encontrar o qué puede presentar el paciente? Doctora, cefalea pulsátil, ¿puede ser? Náuseas, vómito. ¿Ya? ¿Qué más? Hipotensión, síncope, taquicardia refleja, mareo, reflujo gastroesofágico. También puede haber un fenómeno rebote. Un fenómeno de rebote. ¿Ya? Picona, ¿qué opinas? ¿Qué más? Sharon. Sí, a ver, otros efectos adversos serían, ¿no? Ya, claro que sí. Podría ser que estos fármacos se pueden convertir a ionitrito, que esto va a hacer que se forme la metahemoglobina, que va a tener menos afinidad por el oxígeno, causando que haya hipoxia o cianosis. Y me acuerdo que usted nos dijo un ejemplo de que era acerca de las personas que trabajan con la nitroglicerina, por ejemplo, de que los primeros días o las primeras horas van a tener los efectos que ya mencionó mi compañera, pero que luego van a crear una tolerancia y van a tener resistencia a estos efectos. Después de una semana, nos dijo usted más o menos. Sánchez, ¿no? Eso, el otro efecto entonces sería la tolerância.
Ah, perdón, Ticón. Sería entonces la tolerancia. Bueno, está bien. Sánchez, a ver, ¿cómo? Su compañera habló de esta interacción, del metabolismo de los nitritos, la formación de sustancias tóxicas, ¿no? De manera específica, el cianuro, o cómo podemos revertir esos efectos tóxicos. ¿Qué se puede administrar? Ya lo habíamos tocado en antihipertensivos, como el microprusiato, ¿recuerdan? ¿Qué podíamos administrar para evitar esos efectos tóxicos? Doctora, el azul de metileno. Ya. ¿Algún otro más? La hidroxicobalamina, si no me equivoco. La hidroxicobalamina. ¿Ya? ¿O qué otros cambios, aparte de la tolerancia para rocavado, se pueden desencadenar con el uso, vamos a decir, frecuente de estos vasodilatadores? ¿O qué otras reacciones? Doctora, también lo que es la carcinogenicidad, tal vez, doctora, podamos hablar porque ya hablaron de la tolerancia. Ya, a ver, tal vez amplíe, sí, hemos hablado también sobre la carcinogenicidad. Bueno, sí, no hay pruebas para lo que es en humanos, pero sí hay una fuerte incidencia epidemiológica, se puede decir, de carcinoma esofágico, gástrico, o sea, cuando los pacientes comen demasiado nitrato en los alimentos. Y también también está presente en el tabaco y en todo eso, doctora. ¿Y habrá alguna manera de revertir la tolerancia para RIVA o algún voluntario? Sí, doc. ¿Ya? Con... participar, doc. Ah, ¿no era rocavado? Perdón, doctora. Era Laura. Estamos con Laura, de Sánchez ya participó, ¿no es cierto? Sí, doctora, yo le mencioné la carcinogenicidad. Ah, ya. Rocavado, entonces le tocaría arriba. No sé si Riva ya participado más antes. No ha participado. ¿Qué nos puede complementar? Ustedes díganme, ¿qué más pueden complementar en el tema? Riva, Doctora, yo quería añadir la parte de que se puede administrar para poder revertir lo que son los mecanismos de tolerancia. ¿Ustedes Riva? No. Su apellido, por favor. No, yo estoy Riva. ¿Cuál es el apellido de la persona que quiere complementar? José, doctora. Ah, José, ya. Es la administración de cisteína para revertir la tolerancia y también la administración de antioxidantes para proteger lo que es las enzimas que había mencionado, y eso también reduce lo que es la tolerancia. Entonces, José. Riva, Rivera, Pizarro, ¿están en ese orden? Si pueden complementar algo. Doctora, yo le puedo hablar de algo que me pareció muy interesante. Bueno, ya nombraron la mayor parte sobre cuando el nitrato sufre reducción una vez que se convierte en nitrito. Y como dijeron, el nitrito al reaccionar con la hemoglobina la convierte en metahemoglobina, la cual tiene menos afinidad por el oxígeno. Pero algo muy interesante que me pareció y a tomar en cuenta es que en los lactantes, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque a diferencia que en los adultos, los lactantes, se podría decir, su microbiota intestinal es capaz de convertir cantidades importantes de nitrato inorgánico, por ejemplo, cuando beben agua de poza y lo convierten en ion nitrito, y el cual puede ser muy tóxico, como ya dijeron, puede llevar a la cianosis, a una hipoxia tisular y por tanto a la muerte. Y otra cosa, igual que en el adulto, por ejemplo, estos nitritos, sin darnos cuenta, son utilizados para conservar diferentes productos como la carne
la cual consumimos y podemos consumir en exceso, igual llevar a una toxicidad grave. Y uno de los medicamentos utilizados para tratar esto, doctora, puede ser, por ejemplo, el tiosulfato de sodio, lo cual va a convertir el nitrito en el ion tiosinato, el cual es menos tóxico. Exacto. Muy bien. ¿Es usted entonces Rivera? No es Riva, ¿no es cierto? Rivera. Rivera, doctora. Rivera. Doctora, sí, Riva, ¿puedo participar? Rivera. ¿Cómo es? ¿Cuál es su apellido? Riva. Riva, adelante. Sí, sí. Ya, yo le quería hablar de lo que eran los nuevos fármacos antiginosos. Por lo que es la alta prevalencia de lo que es la angina de pecho, también se pueden administrar lo que son otros fármacos, como la ramosalina, que va a hacer que disminuya una corriente de sodio tardía. Después podemos tener también lo que son los inhibidores de la PFOX, que inhiben parcialmente lo que es la vía de la oxidación de los ácidos grasos en el miocardio. Y también hay otro que es la perexilina, que también ayuda en lo que es la angina de pecho. Debido a los informes, puede causar lo que es una hepatotoxicidad. Ya, está bien. No es lo que vamos a avanzar en la siguiente clase. Era arriba entonces. Pizarro. Pérez, Marco. Aquí, Doc. Ya. Doc, sobre mecanismos de efecto clínico del nitrato en la angina. Efecto clínico. A ver, escucharemos. Bueno, tenemos dos. Tenemos los efectos benéficos y el nocivo. Si nos referimos al benéfico, tenemos la reducción del volumen ventricular, que esto va a dar como resultado una reducción en el requerimiento miocárdico de oxígeno. Luego tenemos el descenso de la presión arterial, disminución del tiempo de eyección, aumento de la circulación colateral y la vasodilatación coronarias epicárdicas, que esto va a dar como un alivio del espasmo coronario que va a haber en la angina, ¿no? Con efecto nocivo, tenemos una taquicardia refleja, un aumento de la contractilidad y una disminución de tiempo de diastólico. Ya, entonces básicamente no se va evidenciando la hipertrofia concéntrica, la fibrosis, la vasoconstricción, ¿no? Está bien. Pérez. Parco, Andrés. Presente, doctora. Ya. A ver, tal vez algo que haya leído. Sí, doctora, le podría hablar de lo que serían los, ¿qué se llama? Los fármacos bradicárdicos, digamos, pero que estos van a ser específicamente bloqueadores de los canales de sodio y últimamente estaban en los nuevos fármacos antianginosos. Y el ejemplo más destacado de lo que podía haber encontrado en el libro y lo que le había repasado y leído era la ibabradina, que en este caso específicamente ¿cómo se diría? Su mecanismo o su principal efecto podría ser la reducción de la frecuencia cardíaca, obviamente al inhibir lo que es el canal de sodio, y este canal de sodio específicamente activado por lo que sería, ¿cómo era? Creo que era hiperpolarización del nodo sinoauricular. Entonces, en este caso, obviamente, al ser un nuevo fármaco, más o menos, que no se han informado, digamos, de otros efectos hemodinámicos significativos. Y, bueno, más que nada, este fármaco está predestinado para lo que es reducir los ataques de angina, con una eficacia más o menos similar a los canales bloqueadores de calcio y de los canales beta. Ya, muy bien. Entre los nuevos fármacos antianginosos era Parco, ¿no? Sí, doctora. Eres Marco, Parco, Ortuño. Doctora. Sí, Ortuño. Ya quizá describiendo un poquito lo que hablaron ya antes de los bloqueadores de canales de calcio, lo que son la nimodipina y la nicardipina, que la nicardipina, que era la que va a evitar el vasoespasmo cerebral, igual que el verapamilo,
aunque cabe decir que no es vasoselectivo, y la nimodipina, que era igual de selectividad particular sobre vasos cerebrales, pero que aminoraba morbilidad después de la hemorragia supraranoidea. ¿Ya? Entonces vamos a ver en la próxima clase de que ese grupo de los bloqueadores de los canales de calcio se subclasifican, decíamos, ¿no? Con un grupo de los, bueno, incluso hasta tres, los engloban en tres grupos, de las dihidropiridinas, no dihidropiridinas, e incluso de los prototipos, ¿no? Y la diferencia va a ser que estos van a ejercer, ¿no?, el efecto solamente a nivel muscular, y los otros ejercerán también su efecto a nivel cardíaco. Y me van a generar un efecto, vamos a ver, no, bueno, similar, pudiésemos decir, a nivel de vasocorazón, como el de los bloqueadores de los canales de calcio, desencadenando un efecto rebote, un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Es por eso la subclasificación, para poder seleccionar un fármaco que solamente actúa a nivel de vasos y no me repercute a nivel de ventrículo o me desencadene el efecto rebote, ¿sí? Era Ortuño. Muy bien. Orellana. Presente, Doc. Le quería hablar sobre fármacos antianginosos como la ranolacina, pero... A ver, vamos a volver a escuchar nuevamente. Bueno, en esencia la ranolacina es un fármaco que se utiliza para la angina de pecho crónica estable. Sería factible en situaciones antianginosas, antiisquémicas, antiarrítmicas, y además se reduce en la glucomoglobinemia en pacientes coronarios diabéticos y mejora la función ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica. En esencia, su mecanismo de acción se basaría en que inhibe la corriente tardía de sodio en células cardíacas. Y básicamente esto resultaría en una reducción de la acumulación intracelular de sodio y en consecuencia esto rebajaría una sobrecarga de calcio intracelular. La dosificación en adultos inicialmente sería de 375 miligramos la dosis diaria de 2 a 4 semanas. Posteriormente esto iría incrementando debido a las necesidades del paciente, es decir, su dolor incrementa. Y se podría subirse a 500 miligramos en función de la respuesta del paciente, claro. Y se podría subir hasta adicionalmente como máximo a 750 miligramos dos veces al día. Efectos adversos de este fármaco serían las náuseas, los mareos, la astenia y el estreñimiento. Y eso sería todo. Bien. Bueno, era Orellano, ¿no es cierto? Estoy aquí pasando los voluntarios, no lo hago ahora, no lo hago más tarde. ¿Militú? Acá, Doc. Una reactivación, sabemos que ya hemos aumentado, ¿no? Pero no, dentro del efecto vasodilatador a nivel de los vasos tenemos también de que estos fármacos van a ser utilizados también en el aparato genital masculino. Entonces, ¿para qué pudiesen ser utilizados? Disculpe, no. Doc, ¿yo puedo hablar sobre eso? ¿Con quién estoy? Luján. Luján, ¿ya? Ya, Doc. Entonces, otro dato sobre la nitroglicerina es que como efecto colateral ayuda en la disfunción eréctil, ya que los nitratos liberan fácilmente el óxido nítrico en el tejido eréctil y en el músculo lisovascular, y esto va a activar a la guanina ciclasa, lo que nos da como resultado el aumento del GMP cíclico, que va a provocar la desfosforilación de las cadenas ligeras de miocina, y así va a provocar la relajación y va a mejorar la erección, ya que la erección pues va a requerir la relajación del músculo liso vascular de los cuerpos cavernosos, y esta relajación va a permitir la entrada de sangre a los senos cavernosos, y es la presión de la sangre lo que va a causar la erección, y el fármaco más utilizado es el sildenafil, y si es que no responden al sildenafil van a usar lo que es el alprostadil. Ya, exacto, el alprostadil. Muy bien, era Luján. A ver, Benipú, ¿con qué nos puede complementar? Luego está Muñoz. Doctora, creo que ha hablado la mayoría de la parte de nitritos. Usted acaba de hacer referencia a lo que son los bloqueadores de los canales de calcio.
en los tres subgrupos, ¿no? Que, bueno, acabo de mencionar solamente los de hidropiridinas, pero también están los que son las benzotiazepinas y las fenilaquilaminas, si no me equivoco. Las hidropiridinas creo que las clasificamos en primera generación, bueno, te hace referencia a lo que es la nifedipino, y las de segunda generación, bueno, la que podemos resaltar ahí, bueno, son varias, pero la nicardipina, ¿no? La que acaban de mencionar en la descripción. También están la felodipino, la amlodipino, la acidipino, nicardipino. Y en lo que son las benzodiazepinas está lo que es la diatiazem, y las fenilaquilaminas está lo que es el verapamilo. Ya acaban de hacer descripción de lo que es la nicardipina, ¿no? La nimodipina la han descrito, disculpe, creo que no, ¿no? Bueno, puedo describirla, tiene selectividad particular sobre lo que son prácticamente los vasos cerebrales. Va a minorar lo que es la morbilidad después de que haya de repente una hemorragia subaracnoidea. Bueno, eso. ¿Ya? Muñoz. Mundo corre. Aquí va. Mundo corre. Yo podría hablar sobre otros fármacos nitrovasodilatadores. Estos pueden ser el nicorandil, que es un ester de nitrato de nicotinamida. En estudios en miocitos, este puede activar un intercambio entre sodio y calcio y reduce la sobrecarga de calcio intracelular. También puede actuar como protección a miocitos a través del preacondicionamiento mediante la activación del canales cardíacos de potasio. Otro fármaco puede ser el molsidomina. Este es un profármaco que se convierte en metabolito liberador de óxido nítrico y actúa de manera en que puede reducir el vasoespasmo cerebral en el accidente cerebrovascular. Mundo corre, Montaño. Era Mundo corre, a Montaño abandonado. Miranda, Francisco. El otro Miranda Fernández Nayeli. No está. Márquez. Doc, Miranda Fernández tiene problemas para ingresar a la clase. Me dijo que tenía mal internet. Disculpe. Miranda Fernández, o ¿cómo es Miranda qué? Miranda Francisco, ¿no? Sí. Márquez, tampoco. Luján, creo que ya participó, sí. López. Sí, doctora. A ver, para cerrar ya. Bueno, complementando un poco la tolerancia, he estado leyendo que existe una enfermedad llamada la enfermedad de Lunes que se debe a la exposición continua de niveles de nitrato, que generalmente es en la industria que es donde se fabrican explosivos. De lunes a viernes se podría decir que los trabajadores están expuestos a esto y empiezan a presentar síntomas como de dolor de cabeza, mareos, y estos desaparecen en fin de semana porque reduce la exposición a nitratos y aquí se realiza la tolerancia. Por eso se le llama la enfermedad de los lunes. ¿Ya? Sí, estamos, ya hemos concluido, pero no está de más, ¿no? Era Miranda, estoy acá. ¿Cuál es su apellido? López, Doc. Ya, estoy ayudándome a decir que está ahí. López. Y por último es Jaramillo. Loaiza ya participó, Jaramillo entonces. ¿Ahí está Jaramillo? No, sí estoy. ¿Ya? Bueno, creo que han hablado básicamente de todo y yo quisiera solamente complementar y terminar con un nuevo medicamento para la angina que era el allopurinol.
A ver, ¿cuál es el mecanismo de acción del alopurinol? ¿Dentro de qué grupo está el alopurinol? Ya hemos avanzado, ¿no es cierto? Igual que también falta. Sí. Ya, primero que el alopurinol no ha sido aprobado como un nuevo medicamento actualmente para usar como tratamiento para la angina de pecho, pero este va a inhibir la xantina oxidasa, que esta enzima contribuye mucho al estrés oxidativo y a la disfunción endotelial. Va a reducir la síntesis del ácido úrico y va a tener un mecanismo adicional en la gota. Eso creo que... Bueno, una sugerencia todavía que está en estudio, el alopurinol, porque el alopurinol es un fármaco antigotosano, ¿no? Ya que inhibe el proceso inflamatorio. Y ahora sí con Guaita concluimos. Ya. Pero voy a hablar del uso clínico de los nitratos. Por ejemplo, la nitroglicerina sublingual va a ser el agente más frecuente utilizado para el tratamiento inmediato de la angina de pecho, porque la acción justamente de este fármaco va a ser muy corta, no va a exceder los 20 a 30 minutos, pero esto no va a ser adecuado en lo que va a ser la terapia de mantenimiento. Ahora hay que ver de que estos vasodilatadores tienen, pese a que el efecto es corto, decíamos, ¿no? Dentro del concepto de corte prolongado, tenemos diferentes vías también de administración, ¿no? Que me van a mejorar la biodisponibilidad, ¿sí? Y decíamos que, a ver, ¿qué más podemos complementar en relación al tiempo de vida? En la vía intravenosa también va a ser rápido, pero sus efectos hemodinámicos se van a revertir rápidamente cuando se va a detener la infusión. Ya, o también decíamos, ¿no? Podemos administrar la nitroglicerina por vía oral para obtener mayor eficacia, mayor tiempo, ¿no? Pero en dosis más elevadas. Un poquito ampliar la duración, pero a mayor dosis, a diferencia de lo que era la biosublingual, ¿no? Bien, chicos, entonces terminamos de repasar este temita. Ya la siguiente clase vamos a concluir y ya tener listo nuestro temario para el segundo parcial. ¿Algo para complementar, duda que tengan? ¿En cuántos estamos? ¿Ninguna duda? Bien, entonces, hasta la siguiente clase. Cuídense, ¿no? Que tengan un buen día. Hasta luego, doctora. Gracias. Doc, una consultita. A ustedes, chicos. Doc, disculpe. Perdón. No, Nayeli Miranda también tuvo problemas con su internet. No sé si le puso falta. ¿Quién? ¿A quién? Nayeli Miranda. Aileen Nayeli Miranda. Miranda Nayeli. Sí, le puse falta. Doc. ¿Sí? El jueves vamos a pasar clases. Sí, nos han enviado un circular donde no vamos a pasar clases porque es feriado, ¿no? Es Corpus Christi. Sí, qué bien que me hizo recuerdo, pero los otros docentes también les han debido decir, ¿no? Se suspenden las clases por feriado. Jueves y sábado es el feriado. Y sábado, sí. Conmigo no pasamos sábado, entonces jueves y sábado. Ya, Doc. Entonces, directo el lunes. Hay varios estudiantes acá, entonces que van a poder comunicar a sus otros compañeros. Bueno, jueves, la siguiente semana tendría que ser, ¿no? Entonces tendrán tiempito. ¿Quién me ha hecho recuerdo? Centeno Velarde, ya lo vamos a conocer, Velarde. Gracias. Entonces eso les comunico a mis compañeros, ¿no? Los que me están escuchando también. Está bien, Doc. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Disculpe, doctora, una consulta. Sí. No sé si me puso la participación
Soy Guaita, al final me llamó, pensé que se había olvidado. Guaita, sí, le coloqué, no hay problema. Muchas gracias, doctora. Nada. Hasta luego. Chao, chao.